en estos días, justamente, se está intentando, el oficialismo está intentando tratar en el Senado la ley de tierras. Esta ley permitiría, por ejemplo, que los extranjeros compren lo que se les ocurre. Hay una negociación con algunos gobernadores que también quieren ir prendidos en algo. Pero sobre todo, una de las cosas que se van a derogar fue esta ley que hacía que cualquier tierra incendiada no pueda ser comercializada durante 60 años. Depende, podía ser menos en otros casos, pero 60 años. Esto va a permitir favorecer a los que quieren incendiar la tierra para comprarla más barato. Todo esto, nosotros tantas veces hemos hecho notas con Alejandro Pairone o con otros colegas o gente del manejo del fuego, del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Generó que cineastas con muchas inquietudes se metan a hacer documentales sobre este tema. Ese es el caso de Héctor Andrade, que acaba Hernán Andrade, que hace unos meses ya estrenó Ecos del Fuego y que se sigue dando en diferentes lugares, fuera el contexto del Bafisi y de otros festivales, pero siempre aclarando, así como nos pasa con esta nota que vamos a hacer, lo hacemos con muchos artistas que pasan por acá, porque no suelen pasar no nos interesa tampoco los súper famosos que están en la calle corriente. Vamos a los que están con ese laburo que están haciendo, que les gustaría que les dé de vivir y de vivir bien, pero que la ambición, si fuera guita nada más, seguramente harían otra cosa. No sé si estás de acuerdo, Hernán. Sí, yo vivo en la comarca andina, en el Bolsón, hace 16 años. Soy profesor en la Universidad Nacional de Río Negro. La verdad que la conexión con el tema, que es los incendios forestales, los incendios de interfase, que son fenómenos que nos están afectando, digamos, en los últimos años de una manera creciente en cuanto a intensidad, severidad, despertó en nosotros como vecinos, nosotros, aquellos que somos parte de la comunidad de la Universidad Nacional de Río Negro, que había que hacer algo. Este proyecto nace después de los incendios de 2021. Los incendios del verano 2021 son los incendios más crudos que vivió la Patagonia, porque en ese incendio que duró 79 días, quemó 25.000 hectáreas, se llevó 3 vidas y 500 casas. No hubo otro igual en la Argentina, digamos. Eso fue lo más fuerte que vivimos, y lo vivimos ahí súper de cerca. Me acuerdo que ese año abrimos la universidad, recibimos donaciones, estuvimos, eso fue durante el verano. Y mayor, perdona la interrupción, mayor que el de este año. En superficie no, pero en vidas y en casas no ha habido uno tan grande como este. En daños materiales, En daños materiales no ha habido uno como este. Es muy impactante. No sé, Larry, si hiciste alguna vez la ruta entre Bariloche y el Bolsón. Sí. La ruta esa es una ruta de mucha doble línea amarilla, donde no podés ir pasando autos como vos quieras. Entonces, el camino te enganchan una pequeña caravana adelante y vas por ahí a una velocidad reducida, mirar, y no te queda otra que mirar. Y vas mirando y mirando, y la cantidad de arboledas quemadas, que quedó solamente un esqueleto, o miles, obviamente, de esqueletos. Ese es uno de los tantos de los últimos años, ¿no? El Cañadón de la Mosca, se quemó todo eso. Lo que tenemos es un problema multicausal. Básicamente es eso, después de ese incendio, que la universidad laburó y asistió a la gente, ¿viste? Donaciones, atender animales, llevar comida, traer, fue súper heavy. Los investigadores de la universidad, que varios de ellos son de CONICET, tenemos un instituto de doble dependencia ahí, que se dedica a cuestiones de ecología y ambiente, porque tenemos la carrera de agroecología ahí en el Bolsón, tenemos diseño audiovisual y agroecología.
Y dijeron, bueno, vamos a empezar a laburar y se juntaron con la gente de Comahue, con la gente del INTA, de Parques Nacionales. Y dice, ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia? Seguís enunciando organizaciones y me pongo a llorar. Sí. Porque lo que estás diciendo tiene que ver con todo esta achique, claro, están rompiendo. Por eso y te iba a sumar a la ley de tierras y qué sé yo, la ley de glaciares, es todo un sistema que están rompiendo porque les conviene comercialmente, sin ningún tipo de sensibilidad con respecto a la naturaleza ni a la gente que vive ahí, les interesa un cuarto. Y ahí nomás quisimos hacer algo, digamos, y los investigadores empezaron a hacer líneas de investigación específicas sobre los incendios, que ya de hecho hay eminencias, ¿no? Nuestra película habla Thomas Krisberger, que es una de las personas, digamos, que más sabe en la Argentina, que de la década del 80. ¿De qué va la película? ¿De qué va la película? La película es básicamente... Lo que quisimos hacer es contar los incendios de 2021 como una excusa para hablar sobre el tema de los incendios forestales, de interfase, que esa es una cosa importante que hay que tener en cuenta, que es un incendio de interfase, es el incendio en donde se junta el bosque con la población, ¿no? Y ahí vamos a empezar y vamos a llegar a la multicausalidad, digamos. Entonces los investigadores dijeron, vamos a hacer la investigación, y dije, che, qué bueno que sería el laburo de los investigadores como telón de fondo de lo que le pasa o le pasó a la población. Tampoco queríamos ir, viste, al otro día del incendio, porque eso es re heavy, es súper duro para nosotros que lo vivimos de cerca. Es difícil acercarse a la gente en el momento del incendio, después del incendio, ¿viste? Entonces tomamos 1 o 2 años de distancia y empezamos recién ahí a grabar. Y hablamos con pobladores, hablamos con combatientes del sistema provincial de Chubut y de Río Negro, y entonces tenemos esos 3 testimonios: pobladores afectados, combatientes e investigadores, y en definitiva, lo que nos dimos cuenta después cuando habíamos terminado la película, que habíamos hecho una película de vecinos. Básicamente, porque somos todos vecinos de la comarca. Pero de eso se compone la sociedad, de los vecinos, no hay forma de acercarse. Hicimos una película que es muy profesional, pero está hecha por vecinos. Bueno, cuando dice profesional, yo voy a dar testimonio. Yo trabajé con Hernán casi un año, trabajamos, ¿no? Hicimos una serie de 13 documentales para la televisión pública, ¿no? Para la televisión pública, que en el fondo eran documentales y en algún momento ficcionados también. Yo participé en varias de las imágenes, y la calidad y la mirada de un director que es bueno, que te das cuenta que es un tipo que sabe. Bueno, Hernán tenía eso, ¿no? Es decir, dice, no, mira, voy a tomar esta. Bueno, todas esas consideraciones que hay que tener para llegar a atrapar al que mira la imagen. Bueno, Hernán cuenta con todas las propiedades para hacerlo. Lo digo porque trabajé un año entero. Yo hacía la producción, él hacía la dirección Ahora, ¿sabes qué? Me quedé pensando en algo, porque hablaba Hernán de la multicausalidad, y me gustaría hacer una separación, que hables de la multicausalidad y que lo separes en 2 partes, las que son y las que no son evitables, porque debe haber algunas que son evitables. Claro, vos tenés una problemática compleja. Yo esto lo terminé de entender con el paso del tiempo, a medida que vos vas hablando con los científicos, vas hablando con los vecinos. Tengo un amigo que es médico, que me dice que nació ahí, y me dice, cuando yo era pibe, los incendios eran allá. Claro, porque allá no vivía nadie, pero ahora hay gente que vive allá. Entonces, ese es uno de los principales problemas, es el aumento de la superficie de la interfase, ¿no? Es decir, cada vez hay más población, no hay planificación, se construye en cualquier lado, no hay un código que reglamente esa instalación de gente en lugares de interfase con bosque nativo o con bosque implantado. El bosque implantado es otro problema, una política pública abandonada hace más de 30 años, ¿no? Que inició hace 60, pero hace 30 años se abandonó, se hicieron las últimas plantaciones y se abandonaron, y tenemos una exótica que el lugar le vino re bien, y crece, que es el pino, que combustiona de una manera diferente que el nativo. Claro. Entonces ese es otro motivo más. Después hay una cuestión de educación ambiental. Me gustaría... ¿no? Hay que construir ciudadanos conscientes que se relacionen de otra manera con el ambiente. Hay que trabajar sobre la reducción de combustible, que es una de las decisiones que hay que tomar.
lo que nos ha pasado, y a ustedes también, a lo mejor de acá desde Buenos Aires, uno ve que cuando viene el incendio aparecen el pedido de donaciones, y las brigadas. Ahora tenemos una virtud y un montón de gente que quiere ayudar. Allá mismo, que se juegan la vida para ir a combatir que es algo que hay que hacerlo con mucho cuidado porque es muy peligroso. Entonces lo que necesitamos es que entendamos todos de que el trabajo tiene que ser en esta época del año. Ahora me gustaría sumarte... Porque uno no se juega la vida en invierno, claro, y reduce combustible, hace senderos seguros, hace limpieza de las casas, digamos, y sale mucho más barato que una hora de avión o una hora de helicóptero, ¿no? Digamos. Claro, me gustaría sumarte algo más, a ver si cómo lo integrás en la multicausalidad o cuánto importa en la multicausalidad. Yo estuve algunas veces por el sur, no tantas, pero lo recorrí bastante y parando en camping. Y estuve en muchos camping que no tenían luz, salvo en la administración y en el sector de baños, generalmente administrados por mapuches, y en realidad siempre fueron los mejores. Obviamente. Los más agrestes, decís. Los más agrestes, pero con una naturaleza muy cuidada, donde se observaba mucho qué se hace con la basura. En algunos inclusive nos pasó la basura, toda la basura, cargarla en tu auto y llévatela, ¿no? Entonces, y también muchas de esas tierras, ¿por qué lo digo? No como una experiencia personal, sino que muchas de esas tierras están cedidas a esas agrupaciones desde hace muchísimos años a cambio del cuidado de la tierra y del cultivo y de la preservación. Pero empezaron a jugar los grandes capitales que vienen comprando y comprando y comprando. ¿Cuánto hay de cierto en que esos grandes capitales, en afán de pensar en emprendimientos comerciales, no sé, ahora se está hablando de los jeques que han comprado cosas donde Lago Escondido pasa a ser un pañuelito al lado de lo que va a ser, tierras que van a contar con 3 usinas, por ejemplo, no sé. Sí, la extranjerización de la tierra. Bueno, ¿no? sí. Sí, sí. Te puedo contar, nosotros tenemos un vecino ahora que compró la naciente del río Chubut, que es el que le puso el tapado a Messi, el tapado transparente a Messi. Uno de los jeques. Claro, ese compró la naciente del río Chubut. Sí. Digamos, cuando uno sale de Bariloche al Bolsón y agarra por la ruta, una vez que pasas la entrada al Tronador, la ruta empieza a subir antes de llegar a la Pampa del Toro, que es la parte más alta de la ruta. De ahí llegas a ver hasta el Cerro Tres Picos en Lago Pueblo cuando hay buen tiempo, y para el otro lado ves el Catedral, es el lugar más alto de la ruta antes de empezar el Cañón de la Mosca. Bueno, en esa subida sale un sendero para mano izquierda, que eso te lleva al Bagual, que es el lugar que compró el jeque. Sí, que cuando vienen aviones del Estado catarí, del ejército catarí, de la Fuerza Aérea catarí, ¿cómo se llama? Bariloche, y vienen 2-3 aviones, y después de ahí él se traslada a ese lugar, que es una mansión. Sí, Lago Escondido es ya la tiene construida. Un poroto. Ya está construida la mansión ahí. Sí. Que además dicen que para llevar los materiales hasta allá fue bastante arduo, ¿no? Porque no para creo él. Que no tiene problema tiene problema para llegar a fin de mes. Eso es una realidad, digamos, eso está sucediendo, lamentablemente no es de ahora. No es de ahora, tenemos la experiencia de Lewis, también vecino de la localidad, que también sucede. A ver, Lewis existe porque no existe el Estado. Claro. El abandono del Estado. Cuando Lewis puede estar ahí y genera laburo, trae un cierto bienestar a la comunidad, y bueno, la comunidad, digamos. Bueno, no todos están en contra de Lewis. Si le genera laburo, le trajo el teléfono, les hizo hacer recuero. Es que hasta hubo. Cuando el Estado se retira, pasan estas cosas. O cuando se retira y hasta. Mal gestionado, ¿no? Pero yo creo que ahí hay mira, discúlpame que te diga esto, porque este año estuvimos muy conflictuados con la universidad con este tema del discurso del Estado ausente, ¿no? El Estado no está ausente. En el combate de los incendios no está ausente. No. Están los sistemas de combate de Chubut, de Río Negro y de Nación, con problemas, pero están. Está Defensa Civil, están los hospitales, está la policía, está la universidad, el Estado está. El problema es que no hay gestión política ni voluntad de que tenga el volumen necesario o las gestiones necesarias para que... Se apropiaron del Estado para otras cosas, evidentemente, los presupuestos son para otras cosas. Larry, en algún momento el Estado llegó a estar en contra, porque cuando hubo un fallo, hará
2 años, quizá, o 3, como mucho, pero acá lo hemos comentado. Hubo un fallo en el que se favorecía a la población. La que apeló fue la entonces gobernadora. No recuerdo exactamente. No, me parece que fue el Camino de Paso. Arranca el documental, arranca el documental arranca con un testimonio de la gobernadora. No me digas, mira vos, claro. Es la que abre el documental. Mira vos. Hablando diciendo que de la relación del ser humano con el ambiente, que es todo tan lindo y tan bien, y los paisajes. Claro. Inaugurando la temporada de verano del 2020, de 2020-2021, que fue Están también esas fundaciones que inventan reuniones en hoteles súper lujosos de Bariloche, en los que invitan a los empresarios, invitan a hablar de medio ambiente. Bueno, Luis también hace lo mismo, ¿no? El Lago Escondido, los jueces. Reuniones judiciales. Claro. Sí, eso es algo que no es de ahora, que está sucediendo. Y nosotros como institución lo que queríamos hacer es decir, bueno, nosotros estamos acá, tenemos que hacer... complejizar la discusión sobre un fenómeno que nos atraviesa. ¿Con qué limitaciones tenemos? Ahí quería salir de tu obra, que después podemos seguir hablando, por supuesto. Vamos a dar los lugares porque se estrena en Buenos Aires ahora, ¿no? Exactamente, esta semana estamos estrenando. Pero yo te quería preguntar cómo está la situación educativa, porque estás hablando de una cosa que es muy importante, que es la conjunción de la sociedad y el estado de educación, esa sinergia que se produjo en este caso. La pregunta es cómo está la universidad, porque está desfinanciado todas las universidades del país, igual que en el resto. Entonces, pero en un lugar tan, digamos, tan importante, tan significativa. Claro, golpea. Una propuesta como esta estuvo resistida por la sociedad civil, y por llamarlo de alguna manera. No, usted, el que tenga oportunidad de ver la película va a ver que tiene los primeros minutos son sellos y sellos y sellos, porque le sacamos menos plata, voluntad a la cooperativa local, a Copetel, que es una cooperativa de servicios de servicios públicos, de telefonía y de gas envasado. Le sacamos plata al sindicato de la universidad, al sindicato de docentes, le sacamos a una cooperativa de estudiantes. Nosotros tenemos un grupo de estudiantes que está incubando dentro de la universidad, que se llama la Fábrica Audiovisual, que son estudiantes y graduados, que ellos pusieron la postproducción de sonido, y la música original la hicieron ellos, digamos. Hemos involucrado a un montón de actores de la sociedad civil, siempre gente y grupos de personas que están pensando en que no nos salvamos solos, en que necesitamos trabajar de manera sinérgica. Tuvimos el acompañamiento de CONICET Documental en ese momento. El CONICET Documental nos dio, que es el área de CONICET que se dedica a la producción audiovisual en relación a las investigaciones de sus investigadores. Ellos nos dieron la postproducción de color, y nos pusieron como supervisor de montaje a un montajista muy experimentado, que nos acompañó también. Y todo eso lo supervisaste vos, con vos al lado mirando. A mí me tocó hacer la dirección, pero yo esta película sin la voluntad de toda esa gente, sin el acompañamiento de mis estudiantes, podría haber hecho, pero de ninguna manera. Esto es una película colectiva, pero de una creación colectiva. A mí me toca, a lo mejor por la sumatoria de canas, me toca haberla dirigido, pero mi asistente de dirección es un pibe que es hijo de un albañil, que esta tarde nos juntamos y vamos juntos a la FUC, a la Fundación Universidad del Cine. A la mañana estuvimos en FADU, él no pudo venir porque estaba trabajando, está trabajando en la película de Santiago Mitre, que se está rodando ahora. Y el flaco es mi asistente de dirección, que es un espectáculo, que está formado en la universidad pública, en el Bolsón, hijo de un albañil, y una empleada de comercio, un laburante de primera, un pibe brillante, y sin él. Sin Julio, que hizo el sonido, sin Rafa, que hizo cámara, sin Fabi, que montó, sin todos esos pibes, que me olvido de gente y después no les va a gustar, pero sin ellos era imposible de realizar. Esto, yo podría tener una idea, pero si no nos juntábamos todos y si no decíamos la universidad como síntesis, tal vez como una institución, que yo pude hablar con Pablo Alcorta, un jefe de brigada que fue estudiante mío durante un año en la universidad, y él es jefe de una de las brigadas del Spliff, y yo sabía que él iba y que siempre ibas con su cámara a los combates. Y lo llamé y le dije, Pablo, yo sé que vos tenés material, ¿lo vemos? No, Hernán, no está bueno, me dice, porque viste, es medio desprolijo, porque ahí le digo, loco, juntemos. No, lo vi, le dije, Pablo, quiero hacer esto para hacer una película, ¿me lo das? Sí, me dijo, ¿cómo no?
Y ahí está, el material, es decir, está todo. Es más, la película se ha pasado en todos lados, porque es una herramienta que hizo la universidad, porque la universidad tiene que justificar también por qué estamos ahí. Y bueno, que es parte de todo esto. Tengo ¿no? una pregunta que de alguna manera está asociada a lo que te decía Larry en relación a la educación. ¿Cómo se toma esto socialmente? El tema, el documental, ¿cómo hay interés en la población por esto? ¿Les preocupa? A nosotros nos preocupa porque estamos viendo las consecuencias del cambio climático, pero en primera fila. Digamos, yo hace 16 años que vivo ahí y en los últimos 10 el pico de los incendios pasó. Nosotros teníamos, por ejemplo, para que te des una idea, ¿por qué la gente se preocupa? En la década del 90, y esto te lo estoy diciendo sobre datos del aeródromo del Bolsón, que del año 92 se está tomando los datos de la temperatura, humedad, precipitaciones. Nosotros teníamos, después del año 92, durante la década del 90, 5 o 6 días con más de 30 grados en la temporada de verano. ¿Cuántos tenemos los últimos años? Y debe ser duplicado fácilmente. 25. Claro. 25 días. Y eso viene asociado a menor precipitación, veranos más largos, vientos más fuertes. Bueno, este año está, se dieron incendios en lugares que antes no. Bueno, ¿no? también, toda la zona de Wharton, este cambio climático lo que hace también es que haya tormentas eléctricas. Yo que no cuando había, llegué claro. no había tormentas eléctricas. Y no te estoy hablando hace mucho tiempo. No. ¿No? Era muy raro escuchar unos truenos. Y ahora la tormenta eléctrica, el granizo, digamos, está sucediendo, ¿no? Y el problema de las tormentas eléctricas es que en los lugares prístinos, porque nosotros tenemos lugares prístinos, lugares que no están pisados, ahí cae un rayo y te enterás a los 2 días, digamos, una porque cayó, se metió en la tierra, se empezó a quemar y cuando levantó el calor, se fue la humedad de la lluvia, está quemando abajo, arranca y arrancó. Hernán, ustedes están viviendo la cuestión de los incendios en otras partes del país, claro, están viviendo, qué sé yo, inundaciones, desertificación. Claro, ¿por qué en lugares hay tanta agua y en otros lugares falta? La pregunta, dijo una vez un presidente. La pregunta es cómo la sociedad va mirando esos fenómenos, cómo va tomando conciencia y en última instancia cómo puede plasmar esos hechos. Vos lo hiciste en una película, seguramente en otros lugares también se podrá hacer una película. Sí. ¿Despierta conciencia o no? Yo creo que es un problema de interpretación, ¿no? Porque viene un tipo como Milei y te dice, me importa 3 cuernos esto, no le voy a poner plata a esto, no me interesa esto, que qué sé yo, que construyan 3 edificios de 50 pisos en el medio del catedral, no le importa. Bueno, ahora hay un problema, en catedral están con ese problema justo, están haciendo una nueva zonificación ahí, hay un conflicto inminente en Bariloche súper grosso sobre... ¿Con el concesionario del...? Sí, que es Vía Bariloche, ¿no? Vía Bariloche, sí. Que es dueño de todo. Ahí, digamos, hay concentraciones. Dirigí la revista Vía Bariloche, así que lo conozco bien. Claro, sí, es verdad. Sí. Ahora me acuerdo. Bueno, y vos me decías, nosotros a lo que apostamos, y eso tal vez un poco por la escala, es... la peli se pasa en escuelas, se pasa en centros culturales, viste, a veces hay proyecciones de 15, proyecciones de 20, proyecciones de 12, proyecciones de 50, proyecciones de 100, digamos, y quedarnos charlando. Y lo que hacemos siempre es decir, trabajen y pónganse de acuerdo con su vecino. No esperen que nadie venga a hacer nada, porque en principio nadie va a venir a hacer nada. Entonces, pero nadie se salva solo, también hay que entenderlo. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar mi terreno, limpiar con los vecinos, porque eso funciona como una vacuna. Si yo solo limpio mi terreno no tiene mucho sentido, hay que limpiar todos los terrenos. Y esa organización es la que va a dar lugar para que uno pueda reclamar a las autoridades para que hagan lo que deben hacer, que es prevención. 1 hora de helicóptero sale $6.000, ¿no? Un becario de CONICET gana 12 millones de pesos por año, ¿no? Entonces vos decís, con 6 horas de helicóptero le pago la tesis de doctorado a una doctora, como futura doctora, esperemos que sí sea, Melina Páez, becaria de CONICET, que es una de las voces de la película, que está estudiando cómo la intensidad del fuego afectó el suelo de la Cuesta del Ternero, que es un paraje rural, ahí en el Bolsón, según el uso que tenía. ¿Para qué sirve? Dice uno, ¿para qué sirve saber
y porque con eso vos podés tomar decisiones a futuro de cómo manejar el suelo para tener un paisaje que al próximo incendio, porque van a seguir sucediendo los incendios, sea más resiliente, no sea tan dañino, nos pueda permitir tener menos pérdidas graves. Entonces, los recursos están. El problema es la decisión en qué se gastan. Y el problema es que si no hacemos cosas en el momento que hay que hacerlas, que es nosotros los inviernos es el momento de reducir. Pero mirá lo complejo que es, que vos reducís material y decís, prende fuego, claro. Sí. Bueno, tenés prende fuego, pero no todo, porque si prende fuego también vivimos en un valle cerrado. Después tenemos enfermedad respiratoria. Claro. Es decir, por eso es multicausal, súper complejo, donde tienen que participar todos, porque todo el mundo tiene que Hernán, nos quedan muy pocos minutos. Yo acá tengo 3 fechas y 3 lugares. Dale. Antes de comentarlas, ¿hay algún lugar donde esté centralizada la información que puedan entrar y ver todo el @Ecos del Fuego. Ahí está. Ecos del Fuego en Instagram, ahí estamos y ahí vamos actualizando. @Ecos del Fuego, sí. Porque va a ser, yo les puedo decir, el 3 de junio a las 21 horas en la sala Avalón, en Humahuaca 4027. Se conoce como Complejo Ítaca. El Complejo Ítaca, perfecto. El 5 de junio en la Sala Lúcida, en Cabildo 4740. Un nuevo espacio hecho por gente de cine que va tomando forma, tiene muy buena imagen, muy buen sonido, para ver el Cabildo al 4000. Y el 7 de junio, que es el domingo, muy cerquita de acá, a unas cuantas cuadras, Junta Bar, en la Valle 3941. Esa es una proyección más de combate, más de la que estamos acostumbrados así, más de bar, pero bueno, la idea es que queríamos aprovechar estas fechas para pasarla juntas, para que la gente la conozca. Digamos, la proyección tiene un costo barato, 7.000 pesos, jubilados, estudiantes, no es caro. La idea es porque son salas que cobran para pasar, claro, digamos, no porque nosotros estemos ahí detrás. Pero en el Gomón no hay ninguna posibilidad de que... Es sala Inca, para nosotros es la verdad que tenés que transformarte en distribuidor para ponerla ahí. Sí. La verdad que nosotros necesitamos que la peli recorra y la verdad que está en el Gomón o está en sala Ítaca, para mí es lo mismo. Yo quiero que la gente la vea, digamos, y me encantaría proyectarla en el Gomón, está disponible. Es muy probable que no hayan recordado las direcciones, los nombres de las salas y las fechas de cada una, pero sí seguramente pueden recordar Ecos del Fuego en Instagram. Así que ahí pueden ver bien todas las fechas. Va a haber una el día 3, es decir, el miércoles, otra el viernes y otra el domingo. Alguna de las 3 por ahí pueden acercarse y verla. No sé si nos queda tiempo. No, queda 1 minuto y medio. Yo quería decir que, bueno, Hernán, porque nos conocemos hace 20 años prácticamente, ha sido mención al tratamiento estético en el Festival de la Tribu, primer premio del Festival Latinoamericano de Rosario en 1998, primer premio de categoría Video 2 en la Bienal de Arte Joven de Mar del Plata, primer premio del Festival... Era joven en un momento. Éramos jóvenes, ¿viste? Éramos jóvenes. Yo tenía pelo todavía. En 1999. Bueno, esto es uno de los, para mí es el reflejo de lo que se puede hacer aún con las condiciones adversas que estamos teniendo en los últimos 10 años, desde el 2015, digamos. Se puede hacer porque hubo un laburo colectivo de los vecinos, ¿no? Y nosotros lo empezamos a experimentar cuando éramos muy jóvenes, hace 20 años, un laburo colectivo que no teníamos un emolumento interesante, pero teníamos muchas ganas de hacerlo. Igual, lo hicimos muy bien, ¿no? Les cuento rápido, les robo 30 segundos. ¿Cuál es nuestro próximo proyecto? Bueno, la educación ambiental. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a trabajar de acá los próximos 3 años, vamos a generar un material audiovisual de una serie de capítulos de 8 a 12 minutos para chicos de 10 a 12 años para que trabajen educación ambiental sobre casos concretos, ¿no? De especies exóticas invasoras, que es el problema que tenemos nosotros con los pinos, pero no son los pinos, los jabalíes, el bisón, ¿no? El bisón que en la década del 30 se trajo para peletería. El castor también. Bueno, el bisón se está comiendo todos los cisnes de cuello negro, los huevos de los cisnes de cuello negro. No es el caso, pero sí vamos a trabajar sobre un abejorro europeo que vino desde Chile, que es, digamos, que es un abejorro que es paquete tecnológico para la producción de fruta fina en Chile. Un caracol que hay también en las afueras de Esquel, que es un caracol del hemisferio norte. Todo eso se puede mejorar, digamos, todas esas condiciones adversas que se han transformado. Es como una convivencia adaptativa, es llegar a un equilibrio que no, porque erradicar no se puede erradicar, porque las especies no son malas.
Claro, no, sabemos que Son malas las decisiones que se toman o los cuidados que se dejan de tener al momento de traer eso. Hernán Andrade, muchísimas gracias por venir. Se nos hizo muy corta la nota. En otra visita a Buenos Aires, desde ya estamos aquí. Estás invitado. Muchas Como gracias. para que te vengas. Muchas gracias. Bueno, Gracias.